Realmente quiero empezar agradeciendo a mis residentes de pediatría por su invitación a formar parte de la jornada neonatal en el contexto de los coloquios médicos de nuestra institución. Para mí es un honor acompañarlos durante los próximos minutos. Les hablaré acerca de la intolerancia a la lactosa y disbiosis intestinal en el prematuro. La lactosa es el principal carbohidrato de la leche humana y de mamíferos. La leche humana contiene aproximadamente 7.5 gramos por cada 100 cc, en comparación con aproximadamente 5 gramos por cada 100 cc en la leche de vaca y en otras leches de otros mamíferos. Un lactante a término suele digerir entre 60 y 70 gramos de lactosa al día, lo que equivale a 1 litro de leche materna. En los bebés prematuros no absorben toda la lactosa ingerida de la leche materna, porque ocurre una malabsorción fisiológica de lactosa que le es normal. La lactosa, cuando es mal absorbida, va a llegar al colon, como lo vemos en la ilustración. Normalmente sabemos que la lactosa se absorbe en el intestino delgado, específicamente en el yeyuno, y cuando no es absorbida va a llegar al colon y esto va a fermentar en el colon a ácidos grasos de cadena corta, a hidrógeno, dióxido de carbono y metano. También se convierte en ácido láctico por las bacterias entéricas, como por ejemplo Streptococcus lactis y otras. La lactasa es la enzima que va a desdoblar la lactosa. El nombre bioquímico, lactasa cloricina hidrolasa. Es un miembro de la familia de los beta-galactosidasa y solo se expresa en los enterocitos maduros, con su máxima expresión en el yeyuno medio. Esta va a desdoblar o va a dividir la lactosa en glucosa y galactosa. Es importante recordar que la enzima atraviesa la membrana apical de los enterocitos maduros y está formada por dos cadenas polipeptídicas extracelulares idénticas. Acá en la ilustración podemos ver la lactosa que una vez que llega al intestino delgado va a desdoblarse en galactosa y en glucosa. La deficiencia de lactasa en el desarrollo es algo esperado porque es la última disacaridasa del intestino delgado que se desarrolla durante el crecimiento intrauterino o la formación intrauterina. En los lactantes prematuros, que van desde la semana de gestación 26 a 34, la actividad de la lactasa alcanza aproximadamente el 30% de la de los lactantes a término. Y estos pacientes al comenzar o al exponerse con leche materna o con la fórmula van a experimentar o desarrollar signos clínicos de malabsorción de lactosa. Pero generalmente es importante recordar que son transitorios. Se hizo una revisión en Cochrane que examinó el papel de la suplementación enteral con lactosa y las mediciones antropométricas y los síntomas gastrointestinales en los bebés prematuros no se encontró ningún beneficio clínico importante. También es importante saber o recordar por qué ocurre la malabsorción de lactosa. Y es principalmente por los cambios de líquido osmótico en el intestino, por la formación de gas, y esto va a llevar a la distensión intestinal. Esto clínicamente lo vemos en el paciente con dolor abdominal, flatulencia y diarrea. Otros factores que influyen es la cantidad de lo ingerido, el origen de lo comido, el tiempo del tránsito orocecal y la capacidad de fermentación de la microbiota fecal. En relación a esto, si comparamos el niño prematuro y el niño a término, en el prematuro la diarrea se presenta en este grupo de edad porque el niño carece de la capacidad de compensar mediante la reabsorción colónica, situación que no ocurre en el intestino del recién nacido a término, en que los niños mayores, la reabsorción de productos de fermentación reduce la carga osmótica y esto es que va a permitir reducir significativamente la diarrea. Y podemos ver en su pantalla, nos ubicamos en el intestino delgado donde la lactosa va a ser digerida enzimáticamente por la lactasa y va a desdoblar tanto en glucosa como en galactosa. Cuando esto no ocurre y la lactosa llega a la luz del colon, pues se va a formar ácidos orgánicos, azúcares reductores, gas y el pH se torna ácido. También una parte de la lactosa va a ser un prebiótico, un sustrato para las bacterias del colon para producir el proceso de fermentación. Hay personas que no toleran genéticamente la lactosa, es decir, hay personas que no toleran la lactosa por un problema en su genética. Y es que el gen de la lactasa se encuentra en el brazo largo del cromosoma 2.
La máxima expresión de lactasa en los enterocitos se produce durante los primeros meses de vida y luego va a ir disminuyendo progresivamente después del destete. Es importante recordar que se han identificado varios polimorfismos de un solo nucleótido en la región promotora del gen de la lactasa. Pero, ¿la lactosa es buena para la leche materna? Pues sí, porque es que contribuye significativamente a la ingesta diaria de energía de los lactantes amamantados. Debido al proceso de hidrólisis requerido por la lactasa, esto favorece en un efecto retardado y sostenido sobre los niveles de glucosa en la sangre. También se cree que la lactosa en la leche materna aumenta la absorción de calcio. Y en los lactantes pequeños, cuando no se absorben toda la lactosa en la leche materna, la lactosa mal absorbida actúa como probiótico. En fin, esto se asocia con un aumento de los recuentos de bifidobacterias, con un aumento de las concentraciones de ácido grasa de cadena corta, que confieren un efecto protector sobre la integridad de la mucosa colónica y tienen un efecto beneficioso sobre el desarrollo inmunitario temprano. Es importante también recordar algunas definiciones y clasificaciones. La deficiencia de lactasa describe el estado de expresión reducido de lactasa en comparación con los recién nacidos a término. La malabsorción de lactosa indica que no se absorbió toda la lactosa ingerida y que parte de esta ha llegado al intestino grueso. La intolerancia a la lactosa se define clínicamente como la malabsorción de lactosa, pero que se acompaña con síntomas gastrointestinales, entre los cuales se describen 4 tipos clínicos: la deficiencia de lactasa al desarrollo, la deficiencia de lactasa congénita, la no persistencia de lactasa y la intolerancia secundaria a la lactosa. La deficiencia de lactasa en el desarrollo, como decía previamente al inicio de la presentación, es la última disacaridasa del intestino delgado. En los lactantes prematuros, a las 26-34 semanas, pues ellos cuentan apenas un 30% de lactasa cuando lo comparamos con los lactantes a término. Por lo tanto, es fisiológico, es normal que experimenten signos clínicos de malabsorción de lactosa cuando se exponen a este tipo de alimentación. Pero lo importante es recordar que son transitorios. Cuando hablamos de una deficiencia congénita de lactasa, alactasia, es un trastorno autosómico recesivo raro y grave del recién nacido. Se ha visto casos principalmente en Finlandia y Rusia occidental. Los lactantes van a presentar manifestaciones clínicas como diarrea acuosa, flatulencia y retraso del crecimiento después de comenzar a alimentarse con leche materna o fórmula. Por eso que le hago énfasis que cuando hay un déficit, una malabsorción de lactasa en niños prematuros y que al ser alimentados con leche materna, los síntomas pueden ser transitorios y no afecta el peso. Pero en este caso, cuando es algo congénito, una de las cosas que le debe llamar la atención es cuando hay un retardo del crecimiento después de haber iniciado esta forma de alimentación. Y es tal que puede provocar deshidratación potencialmente mortal o desequilibrio electrolítico. La actividad de lactasa está completamente ausente en estos casos o muy baja, mientras que las otras disacaridasas duodenales se detectan a niveles normales y el epitelio intestinal es histológicamente normal. La intolerancia secundaria a la lactosa, aunque no se refiere inmediatamente a los prematuros, pues tampoco podemos soslayar que somos pediatras y en algún momento vamos a tener pacientes con esta situación clínica. Esto se va a producir como resultado del daño de la vellosidad del intestino delgado y a la disminución de la expresión de la lactasa. En niños lo podemos ver en caso posterior a una gastroenteritis viral, giardiasis, enteropatía por leche de vaca, enfermedad celíaca, entre otras. Lo más importante es que esto suele resolverse en 1 o 2 meses, según el trastorno intestinal subyacente o el que lo haya desencadenado se haya resuelto. Aquí lo tenemos en una forma esquemática: la deficiencia de lactasa en el desarrollo, deficiencia congénita de lactasia, la no persistencia de lactasa, hipolactasia. No le incluí previamente porque es una disminución gradual fisiológica de la actividad de la lactasa después del destete. Esto ocurre aproximadamente el 70% de la población mundial. Por lo tanto, no le di importancia al objetivo de esta presentación. Y la intolerancia secundaria a la lactosa. La presentación clínica de la intolerancia a la lactosa se va a presentar con diarrea, evacuaciones ácidas menor de 5.5, a tal punto que puede causar irritación y escoriación de la piel perianal. Si bien algunos bebés con intolerancia a la lactosa secundaria pueden experimentar dolor y distensión abdominal, el cólico infantil generalmente no es causado por intolerancia a la lactosa. Este es un dato importante.
Entonces, la primera conclusión acá es que por esto se cree que la fórmula sin lactosa es ineficaz y no se recomienda para el tratamiento de los cólicos. En cuanto al diagnóstico, se basa principalmente en la observación de los síntomas gastrointestinales, en los antecedentes y sobre todo que los síntomas ocurran después de la leche materna o de la leche de vaca u otra leche que hayan considerado para alimentar al bebé. Hay varios métodos diagnósticos disponibles para confirmar la malabsorción de lactosa. El más usado y el más económico y más al alcance es la medición de los azúcares totales y reductores en las heces. Esta es una prueba indirecta de malabsorción de lactosa. Pero además de la lactosa, este método también se detecta en otros azúcares reductores, como la glucosa, galactosa y fructosa. Por lo tanto, no es específica para intolerancia a la lactosa. El pH de las heces en los niños con intolerancia a la lactosa suele ser por debajo, como dije previamente, menor a 5.5. Se debe analizar la porción líquida de una muestra de heces. Cuando usted está pensando en una intolerancia a la lactosa y quiere realmente documentarla, de la muestra de heces que hace el paciente, se debe tomar en la porción líquida para determinar los azúcares totales, los azúcares reductores. Sin embargo, es importante saber que aquel paciente o aquel bebé que es alimentado con lactancia materna, es normal tener azúcares reductores positivos. Nosotros, según el laboratorio, pueden reportarla como trazas, como una cruz, 2 cruces, siendo hasta 2 cruces normal cuando el niño es alimentado con lactancia materna. Entonces, lactantes pequeños amamantados como la absorción fisiológica de lactosa, las concentraciones pueden ser altas y eso no significa a que usted tenga que suspender la lactancia materna y que tenga que agregar una fórmula sin lactosa. Por favor, este es un tips muy, muy importante. Hay otras pruebas diagnósticas, como la prueba de hidrógeno en el aliento de lactosa, disacaridasas duodenales, que son a través de biopsias en duodeno, diagnóstico genético de polactasia, pero que realmente no lo hacemos acá y menos en prematuro. En los lactantes, ¿cuál sería el tratamiento? Obviamente, debemos continuar y fomentar la lactancia materna. El lactante alimentado con fórmula puede estar indicado por un ensayo limitado a fórmula sin lactosa, pero cuando estamos con un paciente posterior a una gastroenteritis viral. En estos lactantes a menudo se tolera una fórmula extensamente hidrolizada que contiene lactosa, después de que la patología intestinal se haya resuelto con una dieta de eliminación hipoalergénica. En los pacientes con deficiencia congénita de lactosa, ya estamos hablando de un nivel bien, digamos, más complejo. En estos pacientes con déficit congénito de lactasa, la leche materna o la fórmula que contiene lactosa le van a causar diarrea acuosa persistente y retraso del crecimiento. En esta situación, lamentablemente, la lactancia materna no se puede mantener y requerirán un cambio a una fórmula sin lactosa. Si se reconoce y se trata a tiempo, estos pacientes con déficit congénita de lactasa logran un crecimiento y desarrollo normal. La restricción de lactosa en este paciente es de por vida. El papel de la fórmula ampliamente hidrolizada con lactosa en lactante con alergia a proteína de leche de vaca. Estos pacientes, la fórmula extensivamente hidrolizada al principio eran usadas sin lactosa, era nada más con su proceso de hidrólisis, pero como era inicialmente para tratar la mala absorción, luego se le fueron incorporando la lactosa. Y en el mercado vamos a conseguir fórmula extensamente hidrolizada con lactosa o sin lactosa. Esto realmente en nuestro país son pocas, en una oportunidad sí hubo con lactosa, pero en las otras están sin lactosa. Si estamos hablando de un recién nacido prematuro con una intolerancia transitoria o una malabsorción transitoria de la lactosa, yo preferiría, la recomendación es la leche materna, pero en el caso de que por diversas circunstancias tengamos que complementar con fórmula, le sugiero extensamente hidrolizada sin lactosa. Y a medida que vaya creciendo, que vaya aumentando el peso según lo esperado, pues sí se puede colocar una fórmula extensamente hidrolizada con lactosa, considerando todos los beneficios de la lactosa en la alimentación del paciente. Acá les presento el papel de la fórmula ampliamente hidrolizada con lactosa en lactantes con alergia a proteína de leche de vaca.
En pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca mediada por IgE o anafilaxia, recomiendan utilizar la fórmula extensamente hidrolizado, pero que puede contener lactosa. Esto es algo controversial. Y enteropatía inducida por proteína de leche de vaca se puede utilizar y también puede utilizarse la fórmula de aminoácidos libres. Ahora bien, entonces concluimos con la intolerancia a la lactosa, en que es la dificultad o en cuanto a la digestión o absorción o desdoble de este azúcar de la leche a glucosa y galactosa, y que porque hay esta dificultad va a llegar al intestino grueso y que puede utilizarse por las bacterias como la bifidobacteria a fermentar en la luz colónica, y también puede ayudar a la formación de gases, ácido graso de cadena corta, y por lo tanto, luego por los cambios osmóticos en el líquido de la luz intestinal, puede presentarse la diarrea. Pero esto no está muy aparte de lo que es la disbiosis intestinal. Entonces, la disbiosis intestinal es importante recordar que es una alteración de la microbiota intestinal asociada con la enfermedad y parece ser común en los recién nacidos. Las consecuencias de la disbiosis intestinal son inciertas, pero es importante recordar que la microbiota, que era lo que nosotros llamábamos antes la flora intestinal, ahora el término adecuado es la microbiota, está formado por billones de microbios vivos que van a coexistir en el huésped. Hay fuerte evidencia circunstancial y las limitadas confirmaciones de causalidad sugieren que la disbiosis en una edad temprana de la vida puede influir en la salud del bebé de manera aguda, así como contribuir a la susceptibilidad a la enfermedad más adelante en la vida. Los microbios intestinales, nosotros estamos como que en el paradigma de encajarlo en categorías. Y estas categorías son simbiotes o mutualistas, que son tanto el huésped como el microbio se benefician de esta coexistencia. Comensales, cuando el microbio o la bacteria se beneficia y el huésped está ileso. Patógenos, cuando los microbios se benefician y el huésped es dañado. Y patobiontes, cuando las bacterias son capaces de causar daño en algunas situaciones, mientras son tolerados o incluso beneficiosos en otras. La disbiosis intestinal describe alteraciones en la microbiota intestinal asociada con la enfermedad. La disbiosis, en términos simples, es la pérdida del desequilibrio del ecosistema intestinal. La disbiosis intestinal y el riesgo de enfermedad. En este dibujo, que me pareció bellísimo, podemos conseguir en el área A cómo la leche materna es principalmente el prebiótico que nos va a ofrecer los oligosacáridos y nos van a dar el sustrato nutritivo para las bacterias, específicamente para la bifidobacteria en la luz colónica. Y esto nos va a también ayudar también como los probióticos a mantener un equilibrio desde el punto de vista de indignidad de la mucosa colónica y a fortalecer todo el sistema inmunológico para tener una función inmune normal. Cuando esto no ocurre, porque además de esto, nosotros, el paciente no, es obtenido por cesárea y no por parto vaginal. Y además el paciente nace antes de tiempo por diversas razones y pasa a una unidad de cuidados intensivos que va a utilizar una cantidad de antibióticos e inhibidores de bombas, también juega su papel importante en la pérdida de la microbiota. Y cuando son obtenidos por cesárea van a favorecer los estafilococos, y cuando vienen por parto vaginal puede favorecer las enterobacterias, al igual que la Escherichia coli y la Klebsiella pneumoniae. Todo esto puede favorecer a que haya una enterocolitis necrotizante y se suma cuando la forma de alimentación es a través de fórmulas o leche artificial. Esto influye definitivamente en la pérdida del equilibrio, produciendo la disbiosis, y esto a la larga va a crear enfermedades de origen autoinmune, atopia y obesidad. También hay otros contribuyentes y consecuencias de la disbiosis intestinal. Es que una vez que el paciente prematuro nos nace y está por necesidad de una unidad de cuidados intensivos, la forma de alimentación, muchas veces se crean películas en los tubos de alimentación, películas de microbios, esto también más reforzado por antibióticos de amplio espectro,
va a favorecer a la disbiosis y a la asociación con muchas otras enfermedades. Es bien importante tomar en cuenta la forma de alimentación de la mamá, el modo de nacimiento, la forma de alimentación y la alimentación del grupo familiar. Es diferente en un paciente que se hace más vulnerable en el pretérmino a un paciente a término. Entonces, esto a la larga puede traer problemas neurológicos, puede propiciar de manera aguda la sepsis, cólicos, enfermedades atópicas y diabetes o enfermedades metabólicas en un futuro. La presencia de un número reducido de bifidobacteria y un número elevado de enterobacteria y de Clostridiaceae puede servir como un punto de partida razonable para definir la disbiosis en los primeros meses de vida. Este patrón es común en los lactantes muy prematuros, los recién nacidos a término que requieren hospitalización prolongada o antibióticos y en lactantes con buen aspecto en algunas áreas geográficas con mayor riesgo de enfermedades asociadas a la disbiosis. La inmadurez de la composición de la microbiota es un término acuñado para un retraso de la progresión pautada de la microbiota. Los bebés muy prematuros tienen estadías prolongadas en el hospital con múltiples exposiciones ambientales, están expuestos con frecuencia a antibióticos y tienen sistemas inmunitarios inmaduros, innatos y adaptativos. En los lactantes muy prematuros, los principales determinantes de la composición de la microbiota intestinal son la edad postmenstrual y la edad en semanas. También otros factores incluidos, el recibir la madre con esteroides prenatales, el modo de parto, la exposición a antibióticos, tipo de alimentación, tiempo de permanencia de la zona de alimentación, género, estrés desencadenado por la patología, entre otras. Se han buscado algunos mecanismos para explicar el por qué ocurre la disbiosis y se ha planteado la alteración de la permeabilidad intestinal por microbios intestinales, la alteración de la inflamación local y sistémica, alteración de la maduración intestinal por microbios intestinales y su metabolito. Sin embargo, todavía cada día se va aprendiendo más de lo que es la disbiosis, pero lo más importante de cómo evitar que lleguemos acá. En los procesos agudos, en los procesos patológicos, en el prematuro, se ha visto la enterocolitis necrotizante de recién nacidos, sepsis neonatal de aparición tardía, diarrea asociada a los antibióticos, la colitis por clostridio y el cólico infantil. Y en otros casos más tardíos, la desnutrición aguda severa. También se ha visto que los primeros meses, la forma como se alimenta el niño, las primeras semanas de vida, van a ser determinantes para un futuro en lo crónico y evitar las enfermedades metabólicas, enfermedades inmunológicas, enfermedades oncológicas, neurológicas. O sea que es bien importante la alimentación inicial de nuestro paciente, de nuestro niño. Mensaje importante es que en los recién nacidos prematuros atendidos en nuestras áreas de UTI, que es necesario, pues la disbiosis intestinal parece ser casi universal. Las consecuencias de la disbiosis intestinal en los lactantes son inciertas, aunque hay una fuerte evidencia circunstancial y las limitadas confirmaciones de causalidad sugieren que muchas enfermedades agudas y crónicas aumentan con el tiempo al estar relacionadas con la disbiosis intestinal. Las intervenciones para limitar o revertir la disbiosis intestinal materna e infantil temprana, incluida la administración de antibióticos, fomento de lactancia materna, el desarrollo de vacunas para reducir el uso de antibióticos profilácticos y el uso de probióticos y prebióticos. Son prometedoras para revertir esta tendencia. Realmente el mantener el equilibrio de la microbiota intestinal en gran parte va a depender de nosotros. Hay un porcentaje importante que depende de la madre, de su genética, de la alimentación, pero también es importante nosotros mantener el control de las cosas que tenemos al alcance. Cuando se trata de decidir la colocación o el inicio de medicamentos como antibióticos, inhibidores de bomba, y sobre todo fomentar la lactancia materna. No ninguna de las dos circunstancias, ni la intolerancia a la lactosa como proceso fisiológico, ni la disbiosis intestinal, que puede ser expresada también con síntomas muy parecidos a la intolerancia a la lactosa, ninguna de los dos contraindica la lactancia materna, que es la forma más óptima de alimentar a nuestro paciente. Véalo como un sustrato nutritivo, como un prebiótico que va a llegar al colon a darle ese combustible a nuestras bacterias y las bacterias van a fermentar manteniendo el equilibrio perfecto en la luz de su intestino. Lo que me resta es dar las gracias una vez más. Estoy atenta a las preguntas. No sé si será por esta vía o de forma escrita, por eso
Les dejo en pantalla mi correo electrónico y mis redes sociales. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenos días.